Hola chicos, hoy te contaré un tema interesantísimo, que es acerca de la respiración celular. Todos los seres respiran, todos los seres en el mundo respiran, plantas, animales, hongos, protistas, bacterias, todos los seres respiran. Y es básicamente igual el asunto. En la respiración vamos a usar la materia orgánica para poder capturar y utilizar la energía. Cuando nos alimentamos, por ejemplo, de almidón, por ejemplo, de pancito, de un camotito, estamos alimentándonos de materia para ganar energía. Cuando comemos proteína, eso nos va a servir para reparar nuestros tejidos, para reparar nuestros órganos, nuestros ligamentos, nuestros tendones. ¿Qué te parece? Entonces, los elementos energéticos son así. Al comer almidón, por ejemplo, el sistema digestivo lo va a degradar. Se van a obtener glucosas. Las glucosas se van a repartir hacia todos los tejidos mediante la sangre, en nuestro caso. En los otros seres se pueden repartir de otros modos, en nuestro caso, a través de la sangre. Una vez que la glucosa llega a cada célula, ahí se va a utilizar. Va a ingresar a la célula y se va a degradar. Ese proceso se llamará respiración celular. El oxígeno que respiramos será para el último paso de la respiración celular. Pues nuestra respiración se llama aeróbica, pero no siempre es así. Entonces, en sentido estricto metabólico, la respiración sería un proceso de degradación de moléculas para que se libere energía y se formen moléculas energéticas de ATP. ¿Se acuerdan? El ATP, adenosín trifosfato, es la molécula que nos va a dar la energía. Con la glucosa se degrada, se elabora ATP y ese ATP va a usarse luego en todo el cuerpo, en la transmisión nerviosa, en la contracción muscular, en el trabajo del corazón, en la mitosis, en la meiosis, en el transporte activo y todos los procesos que realizamos. Los animales, las plantas y todos los organismos de la naturaleza. Entonces, ¿qué sería la respiración celular, chicos? Un proceso catabólico. ¿Por qué? Porque degrada ¿qué? La glucosa que alimentamos y otros nutrientes orgánicos, te dije, ¿no? Se libera energía y se forman moléculas ¿de qué? De ATP. Recuerda que el ATP se une, en la formación del ATP se une ADP más fosfato. ADP más fosfato. Se une. Esa molécula solamente va a transferir la energía. Una vez que el ATP se rompe, esta energía se libera y se usa en el trabajo celular. La glucosa es el combustible, pero no se usa directamente la energía. O sea, no es que la glucosa libere energía y trabaja tu cerebro. No, así es. Glucosa se rompe, libera energía, se forman los enlaces en el ATP y recién el ATP transfiere la energía para que trabaje el cerebro, riñón, hígado, corazón. ¿Qué te parece? Así es. Glucosa, ATP, función. Glucosa, ATP, transmisión nerviosa. Glucosa, ATP, contracción muscular. Glucosa, ATP, mitosis. Así se usa la energía. Pero ¿cómo es el proceso? Tremendamente complicado. Mira, ¿cómo sucede? En todos los organismos. Primero, en las procariotas sucede a nivel de citosol, ahí empieza con la degradación de la glucosa, aquí en el citosol, y luego, ¿dónde termina? En los mesosomas. Ahí sucede el mayor proceso para ganar ATP. La mayor ganancia de ATP en las bacterias es a nivel de los mesosomas, que son pliegues de la membrana. Entonces, en procariotas sucede primero en el citosol, luego en los mesosomas. Las bacterias van a capturar, pues, ¿no?, esa glucosa, las bacterias heterótrofas, porque las autótrofas son capaces de elaborarla. Igual acaba de suceder todo, en el citosol, luego en los mesosomas. En nuestras células, en las eucarióticas, de vegetales, de hongos, de protozoarios, van a suceder los procesos en el siguiente modo. Igual, la glucosa va a ingresar al citosol mediante mecanismo de transporte facilitado, ingresa la glucosa y acá va a empezar el proceso en el citosol. Una vez que se lleva a cabo el primer paso, llamado glucólisis, continúa la respiración en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, en la parte interna y en las crestas mitocondriales. Entonces, en la célula eucariótica, las estructuras involucradas serían, primero, el citosol y segundo, la mitocondria. La matriz mitocondrial, que es el fluido interno de la mitocondria, y la membrana interna que forma pliegues, llamadas crestas mitocondriales. Las crestas son estas ondulaciones, ¿no?, que tiene la mitocondria.
Eso aumenta la superficie para la respiración celular. Así sucede. Ahora, en la respiración hay dos tipos. La aeróbica, la anaeróbica. Son los tipos de respiración celular. La más común es la respiración aeróbica. En la aeróbica se usa el oxígeno como último receptor de protones y electrones. Estos protones y electrones son aportados por la glucosa. Como la glucosa tiene hidrógenos, al descomponerse aporta los protones y los electrones. En otras palabras, la glucosa se va a oxidar. Al descomponerse se va a oxidar, aportando estos hidrógenos y electrones. El último receptor en la respiración que va a capturar esos hidrógenos y electrones es el oxígeno, en este caso, liberándose agua. Esa agua se libera de modo diferente, ¿no? Por vapor, o se utiliza en las células. Si las células necesitan esa agua, la utilizan. Si no, se expulsa poco a poco. Ya, eso sucede. Esta respiración es la más común. Las plantas respiran el oxígeno. No confundir con la fotosíntesis. A veces yo pregunto eso, ¿no? ¿Qué respiran las plantas? Y me dicen CO2. La planta respira oxígeno como nosotros. Usa CO2, usa dióxido de carbono para su fotosíntesis. Para la respiración utiliza ¿qué? El oxígeno como nosotros. ¿Listo? Plantas, hongos, protozoarios. La mayoría de seres usa oxígeno en la forma más común. Incluso fue la última que aparecer, ¿no? Lo que sucede es que antes de que haya oxígeno en la Tierra, los seres todos anaeróbicos, se formaron algunas cianobacterias que hacían fotosíntesis. Ellas comenzaron a liberar oxígeno. Recién en ese momento surge la respiración aeróbica. Ah, esa fue después. Esta es la fórmula de la respiración aeróbica, la reacción global. Mira, por molécula de glucosa más oxígeno, que es la respiración aeróbica, finalmente, ¿qué se va a degradar? CO2 y agua como productos finales. Son los productos metabólicos de la respiración celular. Los 6 hemos puesto acá para balancear el asunto. Una glucosa más 6 moléculas de oxígeno quedarán CO2 más agua. En la reacción inicial se va a usar ADP más fosfato para que se forme molécula de ¿qué? De ATP. La cantidad puede ser variable. Tiene que haber ADP, tiene que haber fosfato para que en la reacción se logre formar ATP que va a dar la energía. La energía en este caso está en forma de ¿qué? De ATP. El ATP no se va a quedar como ATP. Siendo una molécula inestable, apenas se forma, ¡pum!, se rompe. Y va a liberar la energía y eso permite tu trabajo celular, muscular. ¿Cuánto se va a ganar por cada molécula de glucosa? Puede variar el proceso. En la respiración aeróbica se ganan 36 ATP en la mayoría de las células. Hay una vía, un componente metabólico que se conoce como malglicerol fosfato. La mayoría de las células presenta una lanzadera en la mitocondria que se llama glicerol fosfato y se ganan en total 36 ATP. En los órganos como hígado, riñón y corazón se gana un poquito más. Se ganan 2 ATP más, mira, 38 ATP. Usan otra lanzadera llamada malato aspartato. ¿Sí? Son las vías metabólicas diferentes, mayormente en las células eucarióticas, en las células en general. En total se pueden ganar 36 o 38. La anaeróbica es una forma mucho más rara, digámoslo así. Poquitos seres en el mundo hacen respiración anaeróbica. En la respiración anaeróbica no usa oxígeno como receptor final de electrones. Por eso anaeróbica significa sin aire, en realidad sin oxígeno. Usa una molécula diferente al oxígeno como receptor final de ¿qué? De protones y electrones, diferente al oxígeno. Ejemplo, termoplasma, que es una archaea, ¿te acuerdas? Una arquea extrema, resiste calor, resiste acidez también. El termoplasma utiliza azufre, respira azufre, imagínate. Pero no va a liberar agua, ¿qué va a liberar? Sulfuro de hidrógeno. Ajá, mira. Cuando una molécula o cuando en una respiración se libera agua, entonces es aeróbica. Acá se usó oxígeno, no se usó oxígeno. ¿Y qué cosa se va a liberar? Sulfuro de hidrógeno. Metanococcus es otra arquea que utiliza ¿qué cosa? CO2.
liberando ¿qué? Finalmente metano. Acá no usa el oxígeno. ¿Se dan cuenta? Entonces, la molécula liberada va a ser diferente al agua. En este caso, se gana mucho menos energía que la respiración aeróbica. Puede variar, ¿no? Según el organismo, según los procesos enzimáticos. Se gana la mitad, incluso mucho menos. Lo que pasa es que en este caso, el metabolismo no necesita mucha energía. En nuestro caso, sí necesita bastante energía. Entonces, dos tipos de respiración. Aeróbica, la más común, usando el oxígeno, liberando agua, y la anaeróbica, que usa un componente diferente que el oxígeno. Las bacterias, por ejemplo, el tétanos también son anaeróbicas. Hay estrictas, que cuando hay oxígeno, mueren. Hay otras que pueden estar en medio de oxígeno, pero simplemente que no lo usan. Se llaman anaeróbicas facultativas. Esta es la primera parte de la respiración celular.